Es un... Bueno, primero que nada, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con la exposición de la palabra del Señor y antes de eso les quería decir que para mí es un deleite realmente cuando cantamos los salmos, especialmente los que están metrificados en el Salterio de Ginebra, porque aparte de que tienen una melodía muy bonita, pero un poco diferente tal vez a lo que estamos acostumbrados, eh, estos salmos son de herencia reformada, realmente. O sea, en la reforma se dio esta importancia a poder cantar los salmos, aunque no somos de salmodia exclusiva, pero sí tenemos en gran estima el cantar los salmos y más cuando esta metrificación, el Salterio de Ginebra es una herencia de la iglesia reformada y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a continuar viendo acerca de la teología del pacto, esta serie que empezamos la semana pasada con el reverendo Neftalí. Hoy también vamos a continuar con este tema. Y al igual que el Salterio de Ginebra y el Canto de los Salmos, la teología del pacto es un distintivo también de la teología reformada, de la tradición reformada. Así que hermanos, vayamos a el libro de Génesis, en el capítulo 17, y nos situaremos en el versículo 7, solamente un versículo. Génesis 17, 7. Dice la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Génesis 17, 7, dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y tu descendencia después de ti. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos como tu iglesia, de reunirnos como tu pueblo, para poder ser expuestos a tu palabra, para poder elevar alabanzas a ti, Señor. Sabemos, Señor, que nuestras alabanzas hacia ti, Señor, son recibidas y aceptadas únicamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Señor, y te pedimos, Señor, en tu amor y también apelando, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes en este momento para poder recibir fructuosamente, Señor, tu santa palabra, que podamos ser tierra fértil, que produzca, Señor, fruto para nuestra vida y para bendición de los demás. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, que quites de nuestra mente cualquier distracción y que podamos enfocarnos, Señor, en tu palabra y lo que tú has dispuesto para el día de hoy. Señor, te pido por mí que me ayudes, Señor, a poder ser claro, a poder ser conciso, a poder apegarme, Señor, al texto y hablar solamente, Señor, lo que tu santa palabra dice, Señor. Te pido por mis hermanos también que se olviden, Señor, tal vez por unos momentos, hagan a un lado por unos momentos las preocupaciones del día a día, de la semana, y que podamos concentrarnos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Hermanos, la semana pasada, como dije, escuchamos por parte del reverendo de Neftalí el primer sermón acerca de la teología del pacto. Estuvimos la semana pasada basados en Gálatas 3, en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Vimos cómo la Biblia, a diferencia de lo que muchas personas puedan creer, cuenta realmente una sola historia. Todos estos libros no tienen un propósito diferente, sino que todos los libros de la Biblia, tanto las historias, los relatos, las poesías, cada salmo, cada proverbio, cada profecía apuntan a un cumplimiento en específico. Y ese cumplimiento es la persona de Cristo y su obra redentora. Hermanos, la teología del pacto es una parte esencial de la tradición reformada. Yo diría
que es realmente el corazón de la teología reformada, porque realmente todo lo demás gira en torno a ella. Por ejemplo, la importancia que le damos a los sacramentos tiene su origen en la teología del pacto. El hecho de que bauticemos a los bebés de los creyentes también tiene su origen allí. Incluso temas como los 5 puntos del tulip y la escatología tienen que ver también con la teología pactual. Es nuestra herramienta de cómo interpretamos la totalidad de la Biblia. Bueno, si difícilmente iglesias o corrientes que no sostengan la teología del pacto pueden considerarse iglesias reformadas, porque pueden creer en los 5 puntos del calvinismo, pueden cantar himnos, incluso pueden predicar expositivamente y hasta decir que se apegan al principio regulador, pero si su teología no es pactual, hermanos, no, al menos en mi opinión, no se podrían considerar reformados. Eso no quiere decir que no sean salvos, que no sean iglesia, pero, pero también, hermanos, no decir que eres parte de una tradición o de una denominación también implica más que eso, y más cuando es un distintivo tan importante la teología del pacto. O sea, si alguien que se dice ser reformado, pero que no abraza esta distinción tan importante, pues no, realmente no tendría sentido decirse reformado, porque sería como decir que se es vegetariano, pero que no les gusta comer carne. No hay una congruencia en ese sentido. Bueno, hermanos, ¿qué es en sí la teología del pacto? Porque la vamos a estar escuchando muchísimas veces a lo largo de esta serie, y no solamente en la serie, sino que si se han dado cuenta, también en otras partes de la liturgia se menciona mucho el pacto, o el Dios que es fiel a su pacto, o que seamos fieles al pacto, o los hijos como hijos del pacto. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es la teología del pacto? Bueno, para definirlo técnicamente es un principio organizador o una hermenéutica que muestra cómo la historia y la teología de la Biblia forman una unidad coherente y sistemática, con un mensaje unificado desde el huerto en Edén hasta la Nueva Jerusalén. O sea, es la metodología o principio por el que interpretamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo le damos esa coherencia y cómo encontramos que cuentan una sola historia. Como les decía, cada aspecto de la tradición reformada tiene su origen, bueno, tiene, si no su origen, sí un enlace con la teología pactual. Así que, hermanos, dejando en claro la prioridad e importancia de este tema, vamos al primer punto. Dios se relaciona con la humanidad por medio de pactos. Antes de introducirnos al punto, nada más quiero aclarar unas cosas. La teología del pacto es muy extensa, por eso estamos haciendo una serie, porque difícilmente podríamos abarcar todo lo que tiene que ver con la teología del pacto en un solo sermón. El día de hoy mi propósito es ver la teología del pacto de una perspectiva general, abordar qué es un pacto, cuáles son los pactos más distintivos y cómo se dividen estos pactos y cómo tienen una continuidad a lo largo de la historia bíblica. Pero hoy no vamos a profundizar tanto en cada aspecto del pacto porque nos tomaría muchísimo tiempo. Yo creo que por cada pacto fácil pueden salir 3, 4 predicaciones de un solo pacto, así que tratar de abarcar todo lo que tiene que ver con la teología del pacto en sí es complicado poderlo condensar en una sola predicación, así que hoy vamos a ver todo de una perspectiva un poquito más general. Pero aclarando eso, vamos al primer punto. Como les dije, Dios se relaciona con la humanidad por medio de pactos. Y el versículo base que estamos utilizando de Génesis 17 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Este es Dios hablándole a Abraham, dice, estableceré mi pacto. Hermanos, Dios en su benevolencia quiere interactuar con su creación, quiere establecer una relación entre Él y nosotros. Él, nuestro Señor, no es un Dios que creó todo
y después se alejó. No es un Dios que hizo la creación, que formó la tierra, que creó a los hombres, a los animales, y después se desatendió de lo que hizo y se escondió. No, hermanos, nuestro Dios no es un Dios distante, todo lo contrario, nuestro Dios siempre está al pendiente de su creación e interactúa con nosotros. Él quiere tener una relación con su creación y los medios que utiliza para relacionarse con la humanidad son los pactos. Hermanos, y es una palabra que la encontramos muchísimas veces a lo largo de la escritura, siempre se hace mención al pacto, pero ¿qué es en sí un pacto? ¿Qué es un pacto? O sea, ya vemos qué es la teología del pacto, que es una hermenéutica, una forma de interpretar la escritura, pero dentro de eso, si nos vamos más hacia abajo, dice, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto es un compromiso que liga a las partes entre sí, ya sea algo negociado como el matrimonio o los contratos comerciales, o un compromiso impuesto unilateralmente, como vienen siendo los pactos entre Dios y los hombres. Estas dos o más partes se comprometen a cumplir obligaciones mutuas. Por ejemplo, cuando dos personas hacen un negocio y firman un contrato, cada una de las partes se comprometen con una obligación. Pero si una de las dos incumple con su parte, se dice que incumplió el contrato y obviamente es castigado o penalizado por su incumplimiento. Esto es cuando estamos hablando de un pacto o de un contrato en personas iguales, en igualdad de circunstancias, en dos personas con la misma posición. En el caso de los pactos bíblicos, no son hechos por dos partes en igualdad de circunstancias. Aquí hay una diferencia infinita entre Dios y los hombres. No se puede decir que son dos partes iguales, ¿sí? Así que nosotros no podemos imponerle obligaciones a Dios como si fuera un contrato entre dos personas iguales, no. Aquí el pacto entre Dios y nosotros es un pacto impuesto unilateralmente. Dios es el que dice cómo se va a hacer el pacto, cuáles son las cláusulas del pacto y todo lo referente a eso. Nosotros ahí, como se dice, no podemos opinar porque no es un pacto entre dos personas. Nosotros no podemos poner nuestras condiciones en el pacto. Como les dije, no son hechos en dos partes en igualdad de circunstancias. Hay una diferencia infinita. Los pactos bíblicos realmente son más parecidos a los tratos que un rey imponía sobre sus súbditos. Por eso decimos que los pactos que los pactos de Dios son impuestos unilateralmente, porque Dios, como les dije, Dios es quien dicta las obligaciones para cada parte y las consecuencias, y también las consecuencias que hay al incumplir con el contrato. El ejemplo más claro de este tipo de pactos está en Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Después dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Después también dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. En este ejemplo, hermanos, que de hecho es de donde está sacado el texto del que nos estamos guiando el día de hoy, vemos cómo Dios impone unilateralmente sus propias condiciones, sin preguntarle a Abraham. No dice, Abraham, ¿tú qué opinas? ¿Qué le metemos al pacto? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué cumpla? No, Dios dice, este es mi pacto,
tal, tal y tal es lo que se va a hacer. Y él manda a sellar el pacto con una señal externa. Si se fijan, hermanos, en este ejemplo del pacto, del pacto abrahámico, hay una peculiaridad que dice, pondré mi pacto entre mí y ti. En la lengua española, en nuestro idioma, este, este, este orden de las palabras pues no sería correcto, ¿verdad? Siempre, como decimos, hay una expresión que se dice el burro por delante cuando se pone el pronombre de la otra persona antes que el pronombre de nosotros antes de que la otra persona. Pero en este caso es correcto. ¿Por qué? Porque no hay una igualdad de circunstancias o de condiciones. Dios es muchísimo más grande que nosotros. Él siempre se va a poner primero, porque Él es Dios. No es un pacto entre Abraham y Dios. Abraham no comenzó el pacto. El pacto es entre Dios y Abraham. Por eso dice, el pacto es entre mí y ti. Yo estoy imponiendo el pacto. Y vemos las características también de esto. Por ejemplo, dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, eso lo impone Dios. Dice, estableceré mi pacto entre mí, de ti y tu descendencia después de ti y de sus generaciones. No solamente le impone qué tiene que hacer Abraham, sino también el alcance del pacto entre su descendencia y por sus generaciones. Dice, por pacto perpetuo. Y esta palabra es bien importante. De hecho, la vamos a abordar más adelante. Pero es un pacto perpetuo. ¿Ok? Y después también le pone condiciones en cuanto a ti. ¿Qué tienes que hacer tú, Abraham? Tienes que guardar mi pacto y tu descendencia también de ti. También tienen que guardar mi pacto. Guardaréis mi pacto entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y después le da una señal externa del pacto para sellar el pacto, que en este caso es la circuncisión. Por eso dice, y el varón incircunciso que no hubiera circuncidado la carne en su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ella no está sellada en el pacto, ha incumplido esa condición del pacto y la consecuencia es que iba a ser desarraigada de su pueblo. Algunos comentaristas opinan que cuando se dice que la persona será cortada de su pueblo, unos opinan que será separada del pueblo, o sea que será exiliada, pero otros comentaristas opinan que le tendría que dar muerte a esa persona. ¿Okay? No hay, o sea, yo no he encontrado todavía un consenso que se diga cuál es mejor, pero hay esas dos opiniones simplemente por un dato ahí como dicen los niños, un dato random. Este ejemplo, hermanos, que vemos que cómo Dios impone naturalmente y unilateralmente las condiciones en preguntarle a Abraham a Abraham le da promesas y también le manda cómo sellar el sello con una señal externa. ¿Ok? En la Biblia, hermanos, se distinguen generalmente tres pactos principales. Ya vimos qué es un pacto, cuáles son las características del pacto, sus elementos. Y en la Biblia encontramos generalmente tres pactos principales. Vamos a encontrar, cuando hablo de pactos principales, son los tipos de pacto que se encuentran en la Biblia. Cuando leemos, hay otros pactos que se llaman pactos históricos, ¿sí? Que son los pactos con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y cada uno tiene su nombre, el pacto abrahámico, el pacto davídico, mosaico, etcétera, y el nuevo pacto con Cristo, ¿verdad? Pero, hablando así, generalmente existen tres pactos, que son, número uno, el pacto de redención, número dos, el pacto de obras, y número tres, el pacto de gracia. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. El pacto de redención, hermanos, a diferencia de los otros pactos, que son pactos entre Dios y los hombres, el pacto de redención es un pacto hecho entre las personas de la divinidad.
Es un pacto intratrinitario. También este pacto, el pacto de redención, es conocido como el Pactum Salutis. Y este pacto fue hecho antes del comienzo del tiempo, antes de la creación. Es un acuerdo entre el Padre y el Hijo, en el que el Hijo promete actuar en el lugar de los pecadores, convirtiéndose en fiador de su pueblo, obedeciendo y sufriendo en su lugar y obteniendo perdón y redención para su pueblo por medio de su obediencia a la ley y a sus acciones. Hermanos, aunque en la Biblia no hay un pasaje explícito que, que hable o que narre la realización de este pacto, hay pasajes, hermanos, que apoyan la idea de que este pacto se realizó entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Por ejemplo, el Salmo 2, 7 al 9 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Aquí vemos que eso es un salmo mesiánico. Aquí vemos como el Hijo dice: yo publicaré el decreto. Jehová, el Padre, me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendraré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay una promesa hecha por parte del Padre hacia el Hijo. También el Salmo 89:3 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo. Hermanos, este salmo, aunque literalmente está hablando de David, porque aquí lo menciona, tiene un sentido mesiánico. Así que se puede entender de que David es ese tipo de Cristo. ¿Sí? Es un salmo mesiánico, así que se puede entender de que cuando aquí está hablando del escogido, está hablando del Hijo eterno, engendrado del Padre. Hice pacto con mi escogido, o sea, el Padre hizo un pacto con el Hijo, la primera de la persona de la Trinidad, hizo un pacto con la segunda persona de la Trinidad. Hermanos, además, la Escritura señala claramente que el plan de redención estuvo incluido en el decreto eterno de Dios antes de que comenzara el tiempo. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 3:10 y 11 dice: porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si notan aquí, se habla acerca de esta decisión por parte de Dios antes de la creación para la redención de su pueblo. O sea que ya hay ese pensamiento en Dios de hacer un pacto de redención. También segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí también, hermanos, se puede notar de que Dios escogió desde el principio para la salvación. Está esa decisión, o puede decir hasta ese proyecto por parte de Dios en su mente para salvar a los pecadores. En la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 8, que se llama De Cristo el Mediador, dice esto, dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, el salvador y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente, y para que a debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. El Ordum Salutis, ¿verdad? El famoso Ordo Salutis, perdón. Aquí vemos que Dios, esa la Confesión de Fe de Westminster, en su propósito eterno, antes de que existiera el tiempo. ¿Cuál fue su propósito? Escoger y ordenar ¿a quién? A Cristo, al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que fuera el mediador entre Dios
y el hombre, para que fungiera como profeta, sacerdote y rey, que sea la cabeza y el salvador de su iglesia, heredero de todas las cosas. Dice, desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente, desde la eternidad. No en la historia, cuando ya empezó a correr el tiempo, sino en la eternidad pasada. Hermanos, también Cristo habla en repetidas ocasiones acerca de una tarea que el Padre le confió, que el Padre le encomendó. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Cristo ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Cristo ya estaba plenamente consciente y enterado del pacto que el Padre había hecho con él. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. O sea, hablando de su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuándo lo recibió? En la eternidad pasada. Juan 17:4 también. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuándo le encomendó esta obra? En la eternidad pasada. Lucas 22:29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Si vemos, hermanos, este lenguaje que usa Cristo, está hablando acerca del pacto que hizo con el Padre. Y hablando de esto, el comentarista, el teólogo Lois Berkhoff, en su teología sistemática, habla acerca de la posición de Cristo en el pacto de redención. Dice, la posición de Cristo en el pacto de redención es doble. En primer lugar, Él es fiador. O sea, un fiador es uno que se compromete a ser responsable de que las obligaciones legales del otro se satisfagan. En el pacto de redención, hermanos, Cristo se comprometió también a expiar los pecados de su pueblo, sufriendo el necesario castigo y a satisfacer las demandas de la ley en lugar de ellos. Y al tomar el lugar de un delincuente, Cristo se convirtió en el postrer Adán y como tal también en cabeza del pacto, el representante de todos aquellos a quienes el Padre dio al Hijo. En el pacto de redención, pues, Cristo es a la vez fiador y también cabeza. Tomó sobre sí mismo las responsabilidades de su pueblo. Es también fiador de ellos en el pacto de gracia que se desenvuelve como continuación del pacto de redención. Más adelante vamos a tocar también el tema del pacto de gracia, que este pacto de gracia, como dice Berkhoff, se desenvuelve, es una continuación del pacto de la redención, pero ya establecido en la historia. Hermanos, sí, hay mucho más que hablar acerca de este pacto. Podemos hablar acerca de las condiciones, los requerimientos, las promesas que se dan en este pacto, su relación con los otros pactos, etcétera. Pero como les dije hace un momento, esto abarcaría mucho tiempo, así que en una vista general, esto es el pacto de redención. El segundo pacto que vamos a ver es el pacto de obras. Este es interesante. Hermanos, el pacto de obras es ya un pacto realizado en la historia, ya cuando el mundo había sido creado, y es el primer pacto realizado entre Dios y los hombres, donde vemos la interacción divina humana. Génesis 2, del 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, este pacto, el pacto de obras, fue hecho con Adán en el huerto del Edén. Y como su nombre lo indica, es un pacto de obras, es un pacto condicional. En este pacto, hermanos, Adán funciona como la cabeza representativa. Y también en teología se utiliza el término federal. ¿Sí? Adán funciona
como la cabeza federal, o sea, él está representando a la humanidad, es la cabeza representativa de la humanidad. Así que, hermanos, tanto su obediencia, o sea, la de Adán, como su desobediencia es considerada como la de toda la humanidad, porque él es la cabeza de la humanidad, está representando ante Dios toda su posteridad. Por eso, hermanos, cuando Adán cayó, su culpa le fue imputada a su descendencia, a su posteridad, incluso a aquellos que nunca han pecado. De hecho, esto es lo que nosotros conocemos o llamamos como el pecado original. Como representante de la humanidad, Adán cayó y su pecado y su consecuencia pasó a toda su descendencia. Al igual, hermanos, que en el pacto de redención, en la narración de Génesis, no vemos que con Adán se mencione explícitamente la palabra pacto. Sin embargo, todas las características de un pacto están presentes en la narración. Por ejemplo, encontramos ahí la condescendencia divina, o sea, Dios siendo condescendiente con Adán, o sea, empezando la relación. Adán no se acercó a Dios, Dios se acercó a Adán. También vemos las promesas de bendiciones, tanto para la obediencia como para la desobediencia. Vemos que hay bendiciones por la obediencia de Adán y vemos que también hay maldiciones por la desobediencia. Y también vemos señales del pacto, que en este caso son los árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que muchas de las características de un pacto están en este relato con Adán. La Biblia, por ejemplo, también, porque creemos que esta narración habla acerca de un pacto. En Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, menciona esto como un pacto. En la Biblia de las Américas, la traducción lo dice así: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Observemos cómo habla Oseas acerca de la caída de Adán. Lo menciona como una transgresión del pacto. O sea, ellos ya estaban conscientes de que esta caída de Adán era un rompimiento del pacto. Él había roto lo que Dios le había estipulado que hiciera. Así que pues, sí podemos decir con plena confianza de que la relación de Dios con Adán era a través de un pacto. Hermanos, como dije, la desobediencia de Adán fue la transgresión del pacto, lo que conlleva un castigo. Dios le dijo: si comieres del árbol del bien y del mal, dice, ciertamente morirás. Las condiciones del pacto eran que Dios le prometió vida a cambio de su obediencia, pero muerte a cambio de su desobediencia. Y pues ya sabemos cómo terminó todo, ¿verdad? Esto es lo que implica, hermanos, un pacto de obras, es condicional. Aquí el resultado dependía de la obediencia o desobediencia de Adán. Y esto, hermanos, nos lleva directamente al siguiente pacto, el pacto de gracia. Gloria a Dios por el pacto de gracia, hermanos. Hermanos, este pacto representa el favor inmerecido de Dios para con el creyente. El favor inmerecido. Y esto, hermanos, se ve inmediatamente cuando Adán cayó. Porque, hermanos, en lugar de destruirlo ahí mismo cuando pecó, Dios le tuvo misericordia. Pierre Marcel, en su libro Bautismo como Sacramento del Pacto de Gracia, dice lo siguiente con respecto a esto. Dice: Dios pudo aplicar al hombre inmediatamente después de que cayera el castigo eterno, justa consecuencia de su desobediencia. Pero Dios, en su compasión, decidió posponer el juicio. En su bondad, del mal que los hombres habían hecho, quiso sacar el bien y servirse de la caída de Adán y del pecado como medio de una revelación nueva y más sublime de su divinidad.
en consecuencia, determinó volverse al mundo caído con todo el esplendor de su amor redentor y de su gracia salvadora. Hermanos, Dios lo dejó bien claro. Si comieres de este fruto vas a morir. Y Adán y Eva cayeron. ¿Qué en nuestra lógica qué tenía que pasar? Que Dios los fulminara ahí mismo y los desapareciera. Pero como dice Pierre Marcel, en lugar de esto, Dios el mal lo cambió para bien y usó esto para revelar su amor, para revelar su bondad, su misericordia, dice, y dice, para una revelación nueva y más sublime de su divinidad. En lugar de volverse a ellos con castigo y con ira y con juicio, se volvió a ellos con misericordia, con amor, con compasión. Es un pacto de gracia. Bueno, o sea, ahorita que estamos hablando, es un pacto de gracia que es inmerecido, ¿sí? Nosotros merecíamos ser castigados plenamente por nuestros pecados, pero Dios no nos trató así. Dios nos trató con compasión, con misericordia, con amor. El pacto de gracia, hermanos, es la muestra más sublime del amor y de la misericordia de Dios, porque, hermanos, de este pacto desemboca nuestra redención. Hermanos, Dios mostrando su misericordia a un mundo caído. Cuando Adán y Eva pecaron, como dije, Dios no los destruyó inmediatamente, sino que declaró el protoevangelio, que está en Génesis 3:15. Inmediatamente después de que cayeron, declaró la solución para la humanidad caída. Génesis 3:14 al 15 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Escuchen, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta Génesis 3:15, este texto se le conoce como el protoevangelio, porque aquí Dios está profetizando, declarando cuál iba a ser la solución para la humanidad caída, cuál iba a ser la solución definitiva para el pecado y para las consecuencias del pecado. ¿Cuál era? Que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Está hablando de la obra de Cristo como simiente de la mujer, profetizado desde el Edén, que iba a venir a encarnarse y a vivir una vida santa, cumpliendo el pacto de obras que Adán no pudo cumplir, porque él cumplió la ley perfectamente, y también siendo mediador de este pacto, hermanos, y así en su sacrificio poder destruir a la serpiente, aplastar la cabeza de la serpiente y poder otorgarnos la salvación. Otra muestra de la misericordia y del favor de Dios para con la humanidad caída fue el haberlos vestido con pieles de animales. Si recuerdan, Adán y Eva andaban desnudos en el Edén, literalmente como Dios los trajo al mundo. Pero cuando ellos cayeron, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando pasó todo esto, después de que Dios declarara el protoevangelio, declarara la maldición con Satanás, ¿qué hizo el Señor? Como vimos, en lugar de destruirlos, en lugar de fulminarlos, Dios les tuvo compasión y cubrió la desnudez de ellos. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva quisieron taparse con hojas. O sea, en su desesperación quisieron cubrir su pecado, su ahora ya falta de inocencia. Quisieron cubrir con hojas algo que pues no les cubría nada. Pero Dios, ¿qué hizo? Los cubrió con pieles de animales. Lo que hizo Dios, hermanos, como les dije, fue cubrirlos con pieles de animales. Y esto, hermanos, aparte de ser una muestra de cuidado y de compasión, de favor, también señala la solución para el pecado, un sacrificio. Dios sacrificó animales, le quitó la vida a unos animales para, con su
con la piel de estos cubrir la desnudez de Adán y Eva. Hermanos, es una acción que apunta a la muerte expiatoria de Cristo, porque también la vemos tipificada en los sacrificios del pacto mosaico, como estas ofrendas ante Dios eran para cubrir el pecado. Todo esto, hermanos, apunta hacia la obra de Cristo. De hecho, podríamos decir que el primer sacrificio en la historia fue las pieles de los animales que cubrieron a Adán y a Eva. Así que, hermanos, este pacto de gracia, ya en la historia, ya formalmente establecido, aunque en un sentido siendo ya declarado o visto más bien con Adán y Eva, ya establecido formalmente como pacto, sucede esto con Abraham y con su descendencia. Hermanos, si podemos ver ahí un aspecto central de los pactos, porque cuando Dios hace el pacto con Abraham, se menciona una frase que se menciona muchas veces en la Escritura y es una frase central en la cuestión del pacto, que es esta frase que dice: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En este pacto, hermanos, vemos la elección incondicional de Dios al escoger a un hombre de entre toda la humanidad y a él declararle y prometerle la salvación a él y a su descendencia. Había muchas personas, hermanos, en los tiempos de Abraham, pero Dios, ¿a quién escogió? A Abraham y a su descendencia. ¿Por qué no a otros? Simplemente por su voluntad, porque él así lo quiso. Abraham era ¿cómo se dice? Era un pagano. Él no creía en Dios, ni nada, él tenía otros dioses, pero así Dios lo escogió, no porque Abraham se haya ganado ese favor de Dios para él, sino por la pura misericordia y gracia de Dios lo escogió. Además, hermanos, en la narración de Génesis se utiliza la palabra pacto, hermanos, y también se deja en claro esto completamente de parte de Dios, que estipula las condiciones. Y vamos a Génesis 17, que es donde hemos estado viendo acerca de lo del pacto. Vemos esto, como les dije, vemos las condiciones, los requerimientos, las obligaciones de ambas partes y la forma en que el pacto es sellado. Génesis 17, 11 al 14, como lo vemos, otra vez era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Hermanos, igualmente la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 7, hablando del pacto de Dios con el hombre, dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Dice: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, que es lo que vimos con Adán, en el que se prometía la vida a Adán y en a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. El hombre, por su caída, se hizo incapaz para la vida que tenía mediante el pacto,
por lo que le agradó a Dios hacer un segundo pacto, que es el que estamos viendo, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Este es el pacto de gracia. Cuando Dios le dice a Abraham de que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, habla acerca de que esa simiente de él es Cristo. En él serán benditas todas las naciones, ya no solo los judíos, sino que ahora serán incluidos también las naciones gentiles. Y este pacto con Abraham, hermanos, es uno de los pactos históricos que mencioné al principio. El pacto con Abraham, con Noé, con Moisés, con David. Y cada uno de estos pactos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, mencionan un aspecto acerca del pacto de gracia. Y es a lo que seguimos, que el pacto de gracia tiene una unidad. Hay una unidad dentro del pacto de gracia. En este pacto de gracia, hermanos, ha estado, como lo vimos desde Génesis, ha estado en operación a lo largo de la historia, pero ha tenido diferentes administraciones a lo largo de la historia bíblica. También se utiliza la palabra dispensaciones. Muchos no lo utilizan porque puede confundirse con otro sistema hermenéutico que se llama dispensacionalismo, que no tiene nada que ver con la ontología pactual. De hecho, es todo lo contrario, y llega a conclusiones muy, muy equivocadas. Pero también en la teología pactual se utiliza la palabra dispensaciones, pero con un sentido completamente diferente. O sea, hablando acerca de estas administraciones o dispensaciones, cada una de ellas, hermanos, resalta un aspecto en particular del pacto de gracia. Así que, como les dije, tenemos en la Biblia los pactos históricos que son parte del pacto de gracia, que son el pacto con Noé, con Abraham, Moisés, David y con Jesús en el nuevo pacto. Hermanos, todos ellos son dispensaciones del mismo pacto de gracia. Hay una unidad entre los pactos. Hay una sola forma de salvación que opera a lo largo de estos pactos en la historia. No sé si en otras iglesias o en algún momento hayan escuchado, si algún predicador haya mencionado que no, en el tiempo de la ley o en la dispensación de la ley, la gente se salvaba por obras. O sea, por ser obediente a la ley, con los sacrificios y todo eso, la gente se salvaba. Y que ahora en el tiempo de la gracia, ahora nos salvamos por la fe. Ahí, hermanos, lo que está pasando es que están dividiendo la historia, están dividiendo el pacto, están diciendo que en la historia hubo dos maneras de salvarse, lo cual es incorrecto. La salvación siempre ha sido por gracia. Y cuando vamos a los pactos vemos esa continuidad. Aún en el tiempo de la ley la salvación era por gracia. En tiempo de Moisés, cuando se dio, la salvación era por gracia, por la fe en Cristo. En las tipificaciones, hablando acerca de los sacrificios de la ley, de todas las ceremonias, esas no limpiaban a la gente en sí mismo. Eso no, por sí mismo no limpiaba a la gente, sino que era un tipo de lo que iba a hacer Jesús. Todo eso apuntaba al nuevo pacto con Cristo, al pacto de gracia ya completamente establecido con el Señor. Como dije, hermanos, hay una administración unificada de la gracia que opera transversalmente a lo largo de diferentes pactos con diferentes señales y sellos externos. De esta forma, hermanos, cada una de las administraciones pactuales distinguibles apuntan a la misma realidad. Todos los pactos apuntan a la misma realidad, la venida de Jesucristo y todo lo que implica su obra redentora como mediador. Por lo tanto, hermanos, podemos decir claramente que se mantiene una unidad entre los pactos. Por ejemplo,
en el Antiguo Testamento, hablando acerca de los sellos y señales externos. En el Antiguo Testamento, los sacramentos que eran señal y sello del pacto, antiguamente eran la circuncisión y la Pascua. Pero en el Nuevo Testamento no vemos un rompimiento, más bien vemos una continuidad y una diferente administración de estas dos cosas. Ahora, tanto la circuncisión y la Pascua son reemplazados con otro tipo de sacramentos, pero en esencia es el mismo. Estos son ahora reemplazados por el bautismo y por la cena del Señor. Y esto es bien importante porque de ahí es donde nosotros extraemos la doctrina y del por qué bautizamos a los bebés, porque creemos que hay una continuidad en cuanto a eso. Así que cuando hablamos de que los hijos del pacto, en el antiguo pacto con Abraham, se les administraba la señal y el sello de la circuncisión, y ahora en el nuevo pacto, siendo esa misma continuidad, pero ahora esa señal y sello externos es el bautismo. Por eso bautizamos a nuestros hijos. Por eso lo vamos a ver en otras predicaciones, más a detalle, más a fondo. Bueno, estas señales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como les dije, apuntan a una misma realidad, a la persona de Cristo y su obra redentora. Por lo tanto, hermanos, en el pacto noético, ¿qué podemos ver? En el pacto noético se señala a Cristo como el verdadero Noé, en cuya arca somos salvados. En el pacto abrahámico, Cristo es la verdadera descendencia en que todas las naciones del mundo serán benditas, como la simiente de Abraham. En el pacto con Moisés, Cristo, hermanos, es el verdadero Moisés, en quien se efectúa el éxodo y quien cumple y completa, y quien cumple completa y satisfactoriamente toda la ley. Y en el pacto davídico, Cristo es el verdadero rey, quien gobierna desde un trono más grandioso y más glorioso que el mismo trono en Jerusalén. Así que, hermanos, la punta de la pirámide de los pactos es Cristo y su obra redentora. Eso nos debe de quedar claro. Todos los pactos apuntan a Cristo. Todo lo que nos enseñan los pactos apuntan a nuestro Señor. Y ya para terminar, hermanos, hay muchísimo que hablar acerca de la teología del pacto y lo vamos a seguir viendo a lo largo de estas semanas. Lo que vimos hoy, hermanos, realmente fue solamente un vistazo muy general, como se dice, muy por encimita del tema. Y aún así, hermanos, yo creo que se ha dado mucha información, hermanos, pero realmente no me gustaría que se fueran a sus casas solo con información en la cabeza, sino que estos sermones, no solo el de hoy, sino los que siguen, en los que vamos a estar exponiendo posteriormente, las siguientes semanas, mi deseo, hermanos, es que estos sermones no solo sean información, sino que realmente traigan un consuelo para la vida, sean útiles no solo para conocer acerca de la Biblia, conocer acerca de lo que habla toda la Biblia, sino que nos dejan a nosotros en cuanto a un consuelo para nuestra alma. Y podemos, hermanos, ver que el pacto de gracia es en favor del hombre. El pacto de gracia, hermanos, es en favor del hombre. Como vimos, es un pacto inmerecido. Es un pacto en donde nosotros encontramos el favor de Dios, encontramos la misericordia de Dios. En nuestro texto base, Génesis 17:7, la última parte, cuando Dios le dice que hará un pacto, dice, al final dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué implica que Dios le diga a Abraham, voy a ser tu Dios y tu descendencia? Implica una protección, implica que yo voy a ser tu Dios, voy a protegerte, voy a guiarte, voy a abastecerte de lo que necesitas. En mí encontrarás el refugio, en mí encontrarás la salvación. Yo soy el Señor. Los pactos son para la gloria del Señor, pero los pactos también son para favorecer al hombre.
son para favorecer al hombre, para hacer, Dios muestra su bondad para el hombre a través de su pacto. Así que hermanos, ¿qué podemos cuál sería nuestro consuelo, el consuelo para nuestra alma al estudiar los pactos? Número uno, vemos que Dios es condescendiente con nosotros. Como dijimos al principio del sermón, Dios no es un Dios que se aparta de su creación, no es un Dios ajeno a nosotros, no es un Dios egoísta que creó un mundo, un planeta con humanos a la orilla del universo y después se alejó y se desatendió. No, hermanos. Dios es un Dios condescendiente, que Él da el primer paso para relacionarse con los humanos. Dios es el primero que habla a los hombres para entablar esa relación. Como dice la palabra, no lo amamos primero, Él nos amó primero a nosotros. Y Él nos buscó cuando nosotros estábamos perdidos. También, hermanos, en esto vemos como Dios nos muestra su misericordia, su piedad, su compasión. A pesar de que no lo merecíamos, como Adán, lo primero que le mandaron no hacer fue lo primero que hizo y merecía completamente el castigo, pero Dios tuvo compasión y convirtió lo bueno, lo transformó para bien, para mostrar su gloria, su divinidad, su amor para con Adán y para con su descendencia. También, hermanos, el pacto, al estudiar los pactos, nuestra salvación la podemos sentir segura. Por medio de los pactos, Dios nos asegura la salvación, porque Él, al pactar, Él se compromete por su honor, por amor a sí mismo, por su gloria, a que Él va a ser fiel a su pacto. Hermanos, nosotros no somos fieles al pacto. Nosotros pecamos, nosotros caemos. El que se mantiene fiel, completamente firme de lo que prometió y de lo que dijo, es Dios. Cuando le dijo a Adán de que se mantuviera firme, que fuera perfecto delante de él, ¿se mantuvo perfecto? No. ¿Su descendencia se mantuvo perfecta? No. Pero Dios sí. Dios se mantuvo perfecto y firme en su promesa. Así que si Él nos dijo que nos va a salvar y no tenemos por qué tener alguna duda respecto a nuestra salvación, porque no depende de nosotros, sino de Dios. También, hermanos, al estudiar los pactos, vemos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra descendencia, no le es indiferente al Señor. Dios trata de manera especial a los hijos del pacto, a los hijos de los creyentes. Vemos en Corintios como cuando Pablo le está hablando acerca de los problemas en el matrimonio y del yugo desigual, cuando dice que si alguna persona, alguna mujer está casada con alguien que no es creyente, pero esté consciente en vivir con ella, Pablo le dice, no se separe, porque el hombre es santificado en la mujer. Dice, si no fuera así, vuestros hijos serían inmundos, pero ahora los consideran santos por el simplemente hecho de ser hijos de los creyentes. Ellos forman parte del pacto que le dijo Dios a Abraham. El pacto es entre mí y ti y tu descendencia. Abraham todavía ni siquiera tenía hijos y Dios ya estaba declarando la continuidad del pacto para con su descendencia. Ya los estaba incluyendo ahí. Así que, hermanos, eso nos hace descansar de que nuestros hijos son especiales para Dios. Nuestra descendencia, nuestra familia le importan al Señor. Y también, hermanos, cuando estudiamos los pactos, vemos que Dios promete que siempre será nuestro Dios. En los pactos vemos la fidelidad de Dios para con nosotros. Como les dije, la frase probablemente más importante acerca de los pactos es, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Es una promesa de Dios, que Él no va a dejar de ser nuestro Dios. Él no va a dejar de tener cuidado sobre nosotros. Nosotros vamos a ser para siempre
por toda la eternidad su pueblo, y igualmente Él será para nosotros por toda la eternidad nuestro santo Dios. Y por eso, hermanos, Él es digno de honra y de gloria. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Señor, por cómo tú has condescendido para tener una relación con nosotros. Nosotros que somos pecadores, que no somos obedientes al pacto, evidentemente. Tú has tenido misericordia y has sido condescendiente con nosotros. Tú nos buscaste, Señor, cuando nosotros no te estábamos buscando. Y te damos gracias por tener ese amor incondicional para con nosotros, Señor. No cabemos de agradecimiento, Señor, de gratitud, al saber, Señor, que tú cumples lo que prometes, que tú te relacionas con las personas, no con meras conversaciones, sino con pactos, porque es algo importante, porque es algo en lo que tú te quieres comprometer para con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que estos estudios, estos sermones acerca de la teología del pacto, Señor, nos hagan poder contemplar con mayor profundidad tu gloria, tu amor, tu divinidad, tu misericordia, Señor. Y que cada vez, Señor, seamos más conscientes del gran amor que nos has tenido, Señor. Del gran amor que has tenido por los hombres, por la humanidad. Gracias, Señor, te damos porque somos inmerecedores de tu gracia. Pero como hemos visto, Señor, no importa que seamos inmerecedores porque nadie lo merece, Señor, sino que es un pacto de gracia en el que estamos. Es un pacto, Señor, que tú unilateralmente estableciste para nuestro beneficio, Señor. Para favorecernos a nosotros. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en esto, a seguir meditando en lo bueno que ha sido, en cómo tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser tierra fértil y que esta información no sea simplemente acumulada en nuestra cabeza, Señor, sino que podamos responder con júbilo, Señor, con agradecimiento, con alabanzas a ti por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, el mediador del pacto, Señor, nuestro abogado. En el nombre de Él te lo pedimos, Señor. Amén.